Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del programa académico del colegio. En nombre del doctor Emiliano Márquez, les doy la bienvenida. Él nos va a acompañar en unos minutos más. Está terminando un procedimiento con alguna complicación. Él va a moderar esta sesión de esta noche. El tema de hoy es los dos enfoques de la embolización prostática. Contamos con la participación del doctor Jasael Romero Arriola. Él es urólogo, es licenciado médico cirujano por la Universidad La Salle, es especialista en urología por parte del Hospital General de México, tuvo su fellowship en cirugía laparoscópica por el Hospital Central Militar, hizo una estancia en cirugía laparoscópica urológica en la Clínica Santa María de Santiago de Chile, y bueno, es miembro del Colegio Mexicano de Urología, de la Sociedad Mexicana de Urología, de la Confederación Americana de Urología, la Asociación Europea de Urología y es miembro de la Sociedad Internacional de Urología. También es asesor permanente por Latinoamérica para Olympus América y bueno, el día de hoy es nuestro primer ponente para esta sesión. Inmediatamente después se va a unir eh, el doctor Maravert, que bueno, él es egresado de la Universidad Veracruzana, hizo su especialidad en radiología e imagen en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en Veracruz. Su especialización en radiología intervencionista la hizo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Un fellowship en la ciudad de Abano Terme, en Italia, con el Chronic Limb Ischemia Course, abreviado CLIC, y actualmente es el encargado del área de intervencionismo en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Jalapa, Veracruz. Les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Doctor Jasael Romero, si gusta empezar, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco a la mesa directiva la invitación a este importante evento y quisiera platicar con ustedes en estos primeros cuantos minutos la perspectiva del urólogo en relación a la embolización selectiva de la arteria prostática. La realidad es que lo que pongo en este slide es precisamente lo que representa el gold standard y es esto precisamente lo que ha cubierto a través de todo este tiempo la resección transuretral de la próstata. Lo que la ha hecho el procedimiento Gold Standard y ese procedimiento mediante el cual todas las innovaciones tecnológicas que van a resolver de forma quirúrgica el procedimiento de la hiperplasia prostática tendrá que ser comparada con el. Y así es como ha sido, así es como ustedes lo han llevado a cabo. Veremos por un lado el paradigma de la terapia del mundo de la hiperplasia prostática. Tenemos una alta población de pacientes, ya tenemos inversa la pirámide poblacional, tenemos más pacientes con síntomas del tracto urinario, hiperplasia prostática, y aquí desgloso precisamente las diferentes opciones de tratamiento que es con las cuales se cuentan, desde el tratamiento médico con sus diferentes opciones de tratamiento, sus diferentes efectos secundarios a través de la línea del tiempo. Por otro lado, tengo a los diferentes procedimientos con los cuales se han considerado prácticamente ya las terapias efectivas, los gold standard. Y tenemos por un lado a la resección transuretral de la próstata como la más efectiva de todas. Y hoy está siendo precisamente esta técnica famosa que han escuchado, el OLED, uno de los procedimientos que se va a quedar ya con el gold standard. Pero cada uno de estos procedimientos, estos diferentes procedimientos, pues tienen una mayor efectividad, tienen una menor tolerabilidad. Algunos son más tolerables que otros, como por ejemplo tenemos aquí a todas las técnicas mínimamente invasivas que se llaman MIST, que últimamente han estado en boga para precisamente tratar de no ser tan agresivos con uno de los aspectos más importantes que tiene el paciente en relación a todas las terapias habidas y por haber para el tema prostático, que es precisamente los trastornos de la eyaculación. No, doctor, ya vamos a acabar, sin ningún problema. En relación a la toma de decisión, es muy importante entender que todos nosotros No, cuando usted quiera, más me... establecemos la toma de decisión con base a las características basales de cada uno de nuestros pacientes, el rango de progresión de la enfermedad. Entender que la hiperplasia prostática es una enfermedad muy dinámica, es una enfermedad que va cambiando, que va avanzando, que va intensificándose la sintomatología y que llega a tener complicaciones importantes. Obviamente hay que determinar
la característica más predominante del tipo de síntomas que está afectando a nuestros pacientes, hablar precisamente cuáles son las comorbilidades que están asociadas a la hiperplasia prostática y que pueden afectar mi toma de decisión. Y por otro lado, uno de los puntos que quizá no se había considerado hace mucho tiempo atrás, pero hoy está en boga, es precisamente la preferencia que pueda llegar a tomar el paciente, a pesar de que algunas técnicas sean menos eficaces que otras y que a lo mejor tienen menos agresividad para el principio básico, en una pequeña revisión que pude llevar yo desde el punto de vista urológico, este es el principio básico, el raciocinio del cómo poder llevar a cabo un proceso de embolización selectiva. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual, considerando que este incremento en el número de las células es una condición hipervascular y que esto podría llevar a tener cierto impacto en estos tres diferentes puntos? El tamaño de la próstata, la disminución de la consistencia y evidentemente un impacto significativo en la progresión de la enfermedad. Y todas las técnicas quirúrgicas realizadas tenemos como base o parámetros o puntos objetivos primarios en los diferentes estudios, mejorías clínicas por un lado, que están basadas al IPSS, el cuestionario de síntomas que ya te han mencionado y conocido, que es cómicamente muy difícil de poder hacer entender al paciente y se le tiene que aportar una ayuda durante el desarrollo del llenado de este cuestionario. Tratar de identificar cuáles son precisamente las características más sintomáticas, si son los síntomas de almacenamiento, si son los síntomas de vaciamiento los que están predominantemente al paciente, con base a ese cuestionario. Y por otro lado, tenemos una última pregunta en relación a la calidad de vida que tiene el paciente. Bueno, esto mejor que ustedes lo saben, y ese es el principio básico de cómo poder llevar a cabo el procedimiento y el principio básico y el raciocinio de la embolización selectiva de la arteria prostática, teniendo como patrón base que la zona de crecimiento de la próstata que da síntomas urinarios es precisamente la zona de transición y es muy marcadamente aquella que se ve irrigada por las ramas uretrales. Esta es una revisión muy interesante dentro de las primeras revisiones que logré hacer, en donde se comparó precisamente a la embolización selectiva de la arteria prostática contra la resección transuretral. El punto base es, este es el IPSS basal de cada uno de estos pacientes, son dos grupos, 48 para el grupo de la embolización, 51 para los pacientes con, que fueron sometidos a una resección transuretral de la próstata. Y el objetivo primario precisamente era valorar una disminución significativa de la intensidad de los síntomas conforme a la basal en el desarrollo del procedimiento a lo largo de la basal en el grupo de la embolización selectiva, pues eran 19 puntos contra 17 de los pacientes que habían sido sometidos a una resección y una disminución significativa en este grupo de 9.2 puntos contra 10 puntos de la resección. Al final, lo que se pudo dejar claro en este estudio es que a pesar de que no llegaba a ser superior, podría ofrecer una mejora significativa en la intensidad de los síntomas y una mejoría en la calidad de vida del paciente. Y yo entiendo, y lo estábamos platicando precisamente ahorita, es un procedimiento que, como todos los procedimientos, debemos llevar a cabo una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje lleva todo un proceso. Yo me preguntaba, bueno, obviamente es un proceso que debe ser bilateral y nuestros resultados podían diferenciar mucho si el procedimiento había sido bilateral o no, o si el procedimiento desafortunadamente había sido unilateral, y cuáles eran los factores que iban a impactar en que yo pudiera llevar a cabo un procedimiento adecuado bilateral o un procedimiento unilateral. Al final entender que no era inferior la embolización selectiva contra la resección con base a esta revisión en las evidencias técnicas. Este mismo estudio a los 2 años en el European Urology Association demuestra entonces una conclusión. Al final dice que la reducción de los síntomas, de la intensidad de los síntomas en el cuestionario base, en aquellos pacientes que habían sido sometidos a una embolización selectiva contra una de ARTU, pues parecía ser entonces que al final, después de 2 años, la disminución en la intensidad de los síntomas era mucho mejor para aquellos pacientes que habían sido sometidos a una resección comparado con aquellos pacientes que habían sido sometidos a una embolización selectiva. Ok, dentro de ese grupo también desglosaron que hubo una necesidad dentro de este grupo
de pacientes embolizados de una reintervención a lo largo de estos 2 años. Conclusión, dice, una disminución significativa en la mejora de la sintomatología y por otro lado había un incremento en el índice de retratamiento en este grupo de pacientes. Vamos a ir desglosando cada una de estas cosas. En esta otra revisión, que es precisamente la revisión en Cochrane, dice a corto plazo, 12 meses, la embolización de la arteria prostática, pues podía ofrecer una mejora en la calidad de vida y una también mejora en relación a una disminución en la intensidad de los síntomas comparado con la resección transuretral de la próstata a corto plazo. ¿Ok? Y que, bueno, existía a largo plazo diferencias significativas. ¿Ok? Que por otro lado, el procedimiento de la embolización selectiva a corto plazo era un procedimiento que quizás requería había un mayor índice de retratamiento, ¿sí? Y que esta es una oportunidad que tenemos que ver todos. En el grupo de pacientes que habían sido embolizados, el punto más importante que deben entender es que no nos afecta tanto el tema de erección. Lo que nos afecta es la calidad de vida de la esfera global de la salud sexual en un hombre, capítulo eyaculación. Y es precisamente en donde la embolización selectiva tiene una mayor participación, en donde se reducían los efectos secundarios eyaculatorios comparado contra la resección transuretral de la próstata. Circunstancia que hasta el día de hoy, ninguno de los procedimientos que hemos tenido o hemos desarrollado a través de la línea del tiempo han podido mejorar. Apenas se está viendo esos resultados con estas técnicas MIST, como el Urolift, como el Resum. En un metaanálisis, o sea, ya hablamos de grandes series con un gran número de pacientes. Tenemos, como comentaba yo aquí, factores en relación a calidad de vida, factores clínicos, que es una mejoría en la disminución de la intensidad de los síntomas y por otro lado una mejoría en la calidad de vida. Y esto es lo que estaba pues. Y por otro lado teníamos los resultados o las variables no funcionales, como es una mejoría en el QMAS que se entiende por una mejoría en la calidad de la fuerza y la salida del chorro de la orina, mililitro por segundo, en relación al volumen de la próstata, el antígeno prostático, en donde la resección transuretral tenía mejores resultados en este aspecto, ¿sí? Comparando a que había una mejoría tan parecida en relación a la intensidad de los síntomas, mejora de la intensidad de los síntomas, mejora en calidad de la vida del paciente y en este caso una mejora en uno de estos puntos, que es una disminución del volumen de orina residual. Y que hay algo en todas las revisiones que hice, resulta ser entonces que la embolización selectiva tiene menores efectos secundarios o menores efectos adversos con las técnicas quirúrgicas, comparado con las técnicas quirúrgicas que nosotros estamos desarrollando. Aunque aparentemente es un procedimiento mucho más largo y supongo yo que dependerá de la escuela y de la expertise del cirujano, de la proficiencia que en algún momento puse en ese primer slide. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Precisamente comento lo siguiente. Dice en su statement 40, la embolización de la arteria selectiva de la arteria prostática debe ser o se debe ofrecer para aquellos pacientes con síntomas del tracto urinario y que debe ser desarrollada o debe ser realizada por un radiointervencionista bien capacitado y que deberá discutir precisamente los riesgos-beneficios de la técnica con este nivel de recomendación y este nivel de evidencia. No nos lo dejaron como muy marcado, como muy útil, sin embargo, la otra escuela, que es la europea, precisamente hace referencia a que se debe ofrecer una embolización de la selectiva de la arteria prostática a todos aquellos individuos del sexo masculino con síntomas de tracto urinario moderados a severos con base al IPSS que desean, y tomamos el tema de las preferencias del paciente, considerar una técnica quirúrgica mínimamente invasiva como opción de tratamiento con menores resultados a largo plazo, comparando contra RTU, con base a los objetivos del MAX, el volumen de la arteria prostática, ¿sí? Y bueno, ahí tienes el grado de firmeza, ¿no? Que es débil, así lo ponen. Se puede ofrecer, ¿sí? También se debe ofrecer en aquellos pacientes y que debe ser, y esto es algo que debemos sacar de esta plática. Ya llegó, ya se está haciendo, lo he visto en muchísimas conferencias internacionales, congresos americanos, congresos europeos. Necesitamos
creo yo, hacer un grupo colaborativo entre urólogos y radiólogos intervencionistas de la mejor manera para poder trabajar de una forma interdisciplinaria, en donde se haga una mejor selección de los casos del grupo de pacientes, se pueda ofrecer y este procedimiento en manos expertas al radiólogo intervencionista, que es el que lo va a hacer, y darle un seguimiento adecuado a los pacientes para tratar de ver a lo largo del tiempo el beneficio de cada uno de ellos. Y aquí están las consideraciones prácticas de la European Urology Association en sus guidelines. Dice que se debe realizar este tipo de técnica a través de la conformación de un grupo multidisciplinario entre urólogos y radiólogos, y que debe ser, tal cual, mandatorio, obligado. La selección del paciente debe ser hecha por el urólogo, y que quien debe hacer el procedimiento es el radiólogo, y quien debe dar el seguimiento debe ser el, sin hacernos a un lado, de seguir participando y dar la información necesaria de lo esperado. Contrario a las guías de práctica clínica americana y europea, en esta Sociedad Internacional de Radiología Intervencionista deja estos statements, nuestras recomendaciones. Vamos a ver más adelante, cuestión de unos cuantos minutos, estos puntos. Esta embolización puede ser considerada como una opción de tratamiento en aquellos pacientes con hiperplasias prostáticas y con síntomas del tracto urinario inferior, moderados a severos, con próstatas de más de 80. Y precisamente creo que es un campo de oportunidad y lo hemos vivido quizá de una manera empírica, en donde hay comorbilidades, el paciente no está en la mejor condición, el paciente tiene una retención aguda de orina crónica, es portador de sonda, el paciente no tiene una mejora en calidad de vida y no se le puede o no se le quiere operar. Próstata, esta embolización también deberá ser considerada para aquellos pacientes con retención urinaria crónica, ¿sí? Y que son portadores de catéteres a dependencia, y son aquellos pacientes que van y regresan cada mes a un retiro o recolocación de sonda y que nadie los quiere operar. Y por otro lado, aquellos pacientes campo de oportunidad, y creo que siempre ha sido aquí, y eso es lo que tenemos que ver a través de la línea del tiempo en este grupo que estoy proponiendo como tal, de dar un seguimiento y ver cómo nos está yendo. Considerar como una opción de tratamiento para aquellos pacientes con síntomas del tracto urinario moderados o severos que quieren preservar su función sexual, capítulo eyaculación, práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los medicamentos que se ofrecen para el manejo de los síntomas del tracto urinario afectan de manera global el capítulo función sexual, eyaculación y todos los procedimientos quirúrgicos. Tomando bases y analizando. ¿Qué es lo que sabemos? Que es un procedimiento seguro, bien establecido, que evidentemente tiene sus mejores resultados a los 12 meses. Creo que es importantísimo entender, yo entiendo, ustedes no dan consulta, ¿me entienden? Entonces, no podemos dar de alta a un paciente y quererlo ver en 6 meses, no, porque el paciente en este periodo de tiempo comienza a experimentar ciertos síntomas que ustedes no están obligados precisamente y no están capaces para atenderlos, y es ahí en donde entramos en ese sentido. No tiene efectos secundarios pongo más marcadamente el capítulo de eyaculación, y que obviamente los resultados dependerán de la experiencia del radiólogo intervencionista, en donde se tendrán algunos factores. ¿Cómo sabemos? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saber si puedes o vas a lograr una embolización bilateral o unilateral? ¿Hay algún factor de riesgo que consideran como, no, pues este paciente no es candidato y probablemente vaya a ser unilateral más bilateral? Y que obviamente los resultados se van a ver aminorados si es quiero entenderlo, como una embolización unilateral versus una bilateral. Yo pregunto de manera general, ¿estamos realizando estamos seleccionando a los pacientes idóneos, candidatos para este tipo de procedimiento? Y esto va a través de la línea del tiempo y en algún momento tendrá que vencer esa línea del tiempo y quizá o considerarse como una muy buena opción de tratamiento. En esta revisión de la Sociedad Internacional de Urología, en este hospital, en el Jackson Memorial Hospital, pues ustedes tienen ahí una referencia. Es un buen artículo, me llamó mucho la atención. 636 pacientes con 6 años de seguimiento, pacientes con síntomas del tracto urinario inferior por hiperplasia prostática, y vean los volúmenes prostáticos, 116 más o menos 67, con estas medias, con antecedentes de hematuria, con retención de orina, en un seguimiento del 2014 al 2020, IPSS, calidad de vida, ¿ok? Inicial,
Y vamos viendo cómo fueron los desenlaces. Pues resultó ser entonces que el IPCS a lo largo del tiempo, estos 72 meses, hubo una reducción hasta más del 70%. Importantísimo, creo que este tipo de pacientes se vio beneficiado. Calidad de vida, hubo una mejora significativa. Mientras más alto es el IPCS, más severos son los síntomas. Mientras más alta es el número de calidad de vida, pues es como se pone ahí, es peor, ¿ok? Y los volúmenes prostáticos, pues variaron, no fueron tan significativos, una reducción de menos del 40%, comparable como un medicamento que utilizamos, como son los inhibidores de la 5-alfa, y no hubo un impacto significativo como tal en el capítulo erección, pero que hablamos de una mejoría significativa en síntomas clínicos y calidad de vida. IPCS, reducción de más de un 70 y calidad de vida de un 70. Y hablando de los subgrupos en los cuales se realizó este tipo de procedimientos, pues resulta ser entonces que aquellos pacientes con volúmenes prostáticos de más de 80 fueron aquellos pacientes que se vieron mucho más beneficiados con este procedimiento. Y aquí lo dejaba esta revisión, y esta revisión sistemática de Pisco, la de Kurbatov, o sea, hay muchas publicaciones, grandes grupos de trabajo en donde aquí al menos antes del procedimiento, el IPCS en 23, y cómo se redujo a los 3, a los 6, y cómo se mantuvo, quizá, este es un punto, ojo, cómo no solo la reducción fue inicial y después se deterioró, no, se mantuvo a través de la línea del tiempo, interesante, y fue estadísticamente significativa en los diferentes grupos, en este grupo en particular de próstatas de más de 80, en los diferentes meses de seguida. Resultados del IPCS en aquellos pacientes que habían sido sondeados eran portadores de sonda crónica. El porcentaje de poderse liberar de la sonda al mes en este tipo de pacientes, hasta un 53% de pacientes el primer mes, a los 3 meses un 89%, a los 6 meses un 88%. O sea, creo que si a un paciente, entendiendo qué es lo que está viviendo y que difícilmente quizá no se le pueda ofrecer un procedimiento, le dices que le vas a quitar la sonda, que es lo que más le está molestando, pues no te va a decir que no. Ok, hablamos, hay diferentes series, hasta un 20% de retratamiento en la revisión que yo estuve haciendo. Aquí en particular en el artículo se habló de un 8% de retratamiento en este grupo de pacientes que habían sido sometidos a la embolización. Del desglose de cada uno de ellos, a un 21 pacientes se les hizo una resección, 16 un láser, 3 un urolift y la prostatectomía y una segunda reembolización. Entonces, ¿en dónde está el papel? En este paradigma de la terapia del mundo de la hiperplasia prostática. Tenemos aquí, vamos a desglosarlo mejor, acá tenemos lo más efectivo, pero lo menos tolerable. Acá tenemos lo más tolerable, pero lo menos efectivo. Y pues parece ser que va a empezar a ser considerado como un procedimiento o es una opción que aparentemente no se estaba dejando claro su papel en la efectividad. Lo estamos viendo con esta publicación del grupo de Memorial Jackson y que muy buena tolerabilidad. ¿Cuáles son los campos de oportunidad? Evidentemente, y lo acababa de platicar ahorita precisamente con mi compañero, son aquellos pacientes que nadie quiere operar, que tienen muchas comorbilidades, está anticoagulado, está obeso, aquellos pacientes con retención crónica de orina en próstatas altamente voluminosas. Y aquí está el segundo punto. Y en aquellos pacientes que quieren evitar una cirugía y que quieren preservar su función sexual, que quizás están viviendo, ojo, entendamos esto, están viviendo una segunda capítulo de la vida, son gente mayor de 45 años, 50 años, y bueno, pues quieren tener hijos, quieren lograr un embarazo. Y eso se puede ver afectado por las terapias orales medicamentosas que podemos dar, así como los procedimientos convencionales. Entonces, hay que tratar de seleccionar, de manera de conclusión, los casos, tratar de interactuar lo mejor posible el urólogo el paciente con el urólogo con el radiólogo intervencionista, trabajar de forma conjunta, involucrarse uno como urólogo con ustedes en el procedimiento para poder saber cómo le fue, y en el seguimiento, tratar todos aquellos síntomas que ustedes mejor que yo lo saben, el síndrome post-embolización, la retención aguda de orina hasta en un 20% posible, ¿me entienden? Y quizá lo más marcado como efecto adverso es la disuria y entenderlo muy bien como un factor que
al generar una zona de necrosis en la uretra, al fin y al cabo la próstata está generando eso, pues hay un ardor muy marcado. Y con esto, pues termino mi ponencia y voy a dar pase al doctor y les agradezco mucho su atención. Tendremos oportunidad para poder interactuar en el foro de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Perdón, me conecté un poquito más tarde, pero bueno, aquí estoy como moderador de la excelente plática que da el doctor Asael Romero y el doctor Alfredo Velázquez. A continuación vamos a continuar con Alfredo, un excelente radiólogo intervencionista y amigo. Alfredo, adelante para no hacer más alargado esta plática y al final tendremos opiniones del panel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Solo para Sí, se estar escucha. Perfectamente. perfectamente, perfecto. Ok, pues agradecerles el poder platicar con ustedes este tema realmente tan en boga y es un gusto iniciar el año y ser yo quien con ustedes revisar este tema y con el doctor Asael. Y bueno, con su permiso, inicio. Em, Muy bien, pues bueno, ya como el doctor ha estado comentando, la verdad es que su charla está muy interesante. El punto de vista que él nos da desde el punto de vista urológico, para mí es muy refrescante. La verdad es que es un ángulo completamente diferente como nosotros los radiólogos intervencionistas normalmente llegan los casos. Y bueno, al hablar de este tema, tengo que hablar del doctor César Carneval, es el pionero de esta técnica y que él es el que lleva más tiempo haciendo embolización de próstatas. Obviamente existen otras series y otros especialistas de todo el mundo que ya han hecho una gran cantidad de procedimientos de embolización. Sin embargo, bueno, pues para mí pues me da mucho gusto que apenas en las últimas semanas de diciembre del 2023, hace algunas semanas, las guías en Estados Unidos de la Asociación Neurológica Americana empezaron a contemplar la embolización de próstata como una posibilidad. Eh, en este tipo de guías nos manejan como una posibilidad, nos manejan como una tipo de evidencia grado C, el cual en esta tabla podemos ver que todavía ellos piensan que es eh, con un grado de certeza baja o muy baja sobre los actos quirúrgicos. Y como comentaba el doctor Asael, la verdad es que cuando el gold standard o en este caso el tratamiento quirúrgico es el que te ha dado mayores resultados, lo tienes que comprar con ese a partir de ahí. Sin embargo, ya van más de 10 años en el mundo con grandes series de pacientes con embolización y que yo creo que esto poco a poco ha ido abriendo un paso, abriendo zanja y va demostrando que es un procedimiento seguro, que es un procedimiento que en manos expertas es muy efectivo. Tal cual el doctor lo comentó, el doctor Asael, los pacientes que nosotros llegamos a ver, yo en lo personal son los pacientes que tienen, son portadores crónicos de una sonda. Generalmente son pacientes que tienen un estatus de anticoagulación, son pacientes cardiópatas, antiagregados, con un alto riesgo quirúrgico, edad avanzada, obesidad mórbida. Son los pacientes que realmente el quirúrgico no quiere tratar o que quizás el paciente mismo tiene miedo de operarse, ¿no? Eh, Esas son algunas de las recomendaciones de embolización según la Sociedad Americana de Radiología Intervencionista. Como saben, ya no quiero ser repetitivo, pero sin embargo están los puntos que el doctor comentaba, como pacientes con un volumen prostático a mayor de 80 centímetros cúbicos y con sintomatología obstructiva baja, muy importante. Y principalmente son pacientes, algunos que tienen la inquietud o eligen tener aún una vida sexual, como comentó el doctor, que quieren permanecer con su función eréctil y su eyaculación, el cual en este procedimiento realmente no se observa afectado. Sí ha habido complicaciones en las cuales los pacientes pueden tener una disminución en la eyaculación o hematospermia. Sin embargo, se corrige con el tiempo.
Esas son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Radiología Intervencionista, son las que acabo de poner. Ese es un pequeño fragmento de ese artículo. Y bueno, nosotros, me preguntaba el doctor, ¿cómo es que llegan los pacientes con ustedes? Pues bueno, luego llegan porque, como les digo, son los pacientes en un inicio que son difíciles o que tienen un alto riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces esos pacientes me lo han pasado a mí. Créame que el primer paciente que embolicé era un paciente con una próstata de 220 centímetros cúbicos, con una retención urinaria crónica, portador de una sonda, con un hermano que lo habían operado de la próstata hace años y que había tenido, según el paciente, un procedimiento postquirúrgico muy doloroso y su padre también. Entonces él dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero que no me operen, que me haga usted lo que sabe hacer. Y por eso, y con esos pacientes comencé hace algunos años. Sin embargo, nosotros como radiólogos tenemos que tener un estudio del paciente y tenemos que no olvidarnos de hacer clínica del paciente. Por en esos casos tenemos que descartar estas posibilidades como el síndrome de vejiga hiperactiva, que nos puede hacer pensar que es un problema de hiperplasia prostática, e ir a embolizar. Tenemos que obviamente estar completamente seguros que ese paciente tiene realmente una hiperplasia prostática y que no tiene disfunción del tetrasol de la uretra, anomalias neurológicas. Obviamente, si el paciente tiene un cáncer de próstata o un antígeno prostático específico alto, pues no vamos a hacerle la embolización. Obviamente, sospecha de cáncer de vejiga, prostatitis crónica o aguda, estenosis uretral o infección del tracto urinario, tenemos que corregirlo antes de intentar hacer una embolización. Y bueno, que tenemos que checar también los riñones, la vejiga, el volumen residual postmiccional, que es generalmente lo que los radiólogos hacemos más frecuentemente, ya que el índice internacional de sintomatología prostática, el IPS que marcaba el doctor, nosotros como radiólogos intervencionistas debemos de conocerlo y debemos de manejarlo. Sin embargo, lo que más hacemos realmente es el ultrasonido para valorar el volumen de la próstata, el volumen residual postmiccional. Ese es el IPSS, el que estábamos comentando. Es importante que nosotros como radiólogos intervencionistas no seamos ajenos a ello, aunque la mayoría de los casos que en el hospital he realizado vienen referidos con el urologo y generalmente ya traen esta escala, este cuestionario, perdón, en el cual el paciente pues definitivamente no se quiere operar o a veces en otros casos tienen contraindicaciones anestésicas. Por ejemplo, hace un par de meses vi un paciente que tenía un problema en la columna, que había sufrido una fractura en la columna y los anestesiólogos para el bloqueo y demás, y después tenía una serie de comorbilidades, lo cual lo volvía bastante peligroso. Y bueno, afortunadamente la embolización de próstata no es tan dolorosa como lo es la embolización de miomas uterinos, que como radiólogos intervencionistas sabemos que la isquemia de un mioma uterino tiene que tener un manejo específico del dolor. Incluso las pacientes que en un inicio fueron embolizadas, ellas manejaron de que, bueno, había muchísimo dolor. En el caso de los pacientes con próstata, embolización de próstata, realmente refieren poco dolor, un poco de edema posterior a la embolización. Sin embargo, no es comparable con el dolor de las pacientes. No tenemos que dejar una bomba home pump como lo hacemos con los pacientes posembolización de miomas. Y bueno, esas son algunas de las indicaciones de la preparación del paciente. Obviamente que hacerles ultrasonido, hay que darle antibiótico 3 días previos al procedimiento y bueno, es importante platicar con el paciente de que el procedimiento es un procedimiento que es mínimo invasivo. Aproximadamente dura entre una hora, hora y media aproximadamente, dependiendo de pues ahora sí, la habilidad del radiólogo intervencionista. Este esquema lo puse aquí para recordar que las ramas que irrigan la próstata también irrigan las glándulas seminales y que tenemos que decirle al paciente, sabe que, mire, obviamente vamos a afectar probablemente las glándulas seminales, es probable que tenga hematospermia, disminuye su volumen de eyaculación. Obviamente también podemos llevar isquemia de ese fragmento o de ese segmento de la uretra que vamos a embolizar. Y realmente la arteria que nos interesa embolizar es la arteria que nos va a llevar hacia la zona transicional, a donde vamos a lograr la isquemia y posteriormente la liberación de la uretra.
Esos son los tipos de variantes anatómicas según una clasificación que el doctor Carnevale publicó sobre el tipo de emergencia de las arterias, de la arteria prostática que emerge de la arteria vesical inferior y las variantes anatómicas, lo cual no voy a hacer mucho hincapié en ello. Les voy a mostrar aquí un video de cómo con microcatéteres, con ayuda de los microcatéteres, podemos cateterizar perfectamente la arteria prostática y ver, en este caso, les voy a repetir el video. Aquí en esta proyección podemos ver, voy a detenerlo ahí, podemos ver aquí el globo de la sonda Foley. Se lo ponemos previo y nos funciona como un marcador para poder ver hacia dónde va nuestra circulación cuando estábamos haciendo la arteriografía previa. Y podemos ver el hemicuerpo de la próstata cómo se va opacificando. Cómo se va opacificando previo a la embolización. Aquí les muestro este video donde ya estamos liberando realmente la arteria que nos interesa es esta, la arteria central. La arteria periférica no nos interesa mucho porque lo que queremos es embolizar el centro hacia la zona de transición. Aquí estoy liberando más el material embolizante, en este caso son partículas de PBA de 300 a 500. Es solamente un ejemplo para que ustedes lo identifiquen. El ponerle medio de contraste al balón de la sonda Foley para mí es un buen punto, un buen apoyo porque nos sirve bastante para poder ver si estamos exactamente cuando empezamos y cuando empecé a hacer mi curva de aprendizaje, luego cuando disparas y antes tienes que estar completamente seguro que estás ahí para no tener las complicaciones del embolismo no deseado. En este caso les voy a poner la arteriografía del lado contralateral. Yo utilicé un catéter Simmons, un microcatéter. Ahí vemos el hemicuerpo de la próstata del lado derecho y vemos ahí el balón de la sonda que nos está indicando que estamos en la correcta zona. Y bueno, el material embolizante, en la práctica inicial de este procedimiento se utilizaban embosferas o partículas de PBA de 100 a 300 micras. Posteriormente, las publicaciones nos hablaron de que había disminución de la hematospermia utilizando embosferas de 300 a 500 micras. Son las que yo actualmente uso. Y bueno, pues el doctor Carnevale publicó este artículo que es muy interesante, por ahí, si tienen tiempo de echarle una leída sobre los 10 años de experiencia, y habla precisamente de lo que el doctor nos estuvo comentando ahorita. ¿Qué pasa con los pacientes que ha embolizado hace 10 años? Ha habido pacientes que han sido tratados nuevamente, sí, efectivamente, en comparación con la resección transuretral. Esos pacientes tuvieron que ser otros reembolizados o intervenidos quirúrgicamente. Sin embargo, en comparación con la resección, el tener 10 años de que un paciente tenga disminución de la sintomatología o que prácticamente esté bien y comience a los 10 años a tener sintomatología previa, más o menos en comparación con la resección transuretral es similar. Hay pacientes que les hacen la resección transuretral y a los 10 años pueden tener otra vez síntomas y los vuelven a operar, ¿no? En este caso, en las series más largas, hablan de que estos pacientes les ha ido bien y que han tenido buenos resultados. En general, el promedio de disminución del volumen es de un 40%. Al disminuir la próstata un 40%, generalmente se libera el segmento que queremos, la zona transicional. Al llevarla a la isquemia, llevamos a la isquemia también la uretra. Y bueno, el paciente puede orinar, reducción de los casos en un 96%, según el doctor Carnevale, y mejora mucho la sintomatología obstructiva baja. Y bueno, el 98% de los pacientes que se realizaron ese procedimiento y que desearon mantener o que tienen todavía una vida sexual y que tienen esa inquietud de mantener su vida sexual activa, pues mantuvieron su vida sexual sin ninguna afectación. Pues algunas de las complicaciones que ya habíamos comentado en algunas de las otras charlas sobre la hematuria, el moretón que se produce en la zona de abordaje, la hematospermia, el dolor, puede haber un poco de fiebre, un síndrome de posembolización que sabemos que lo podemos manejar perfectamente,
Puede incluso el paciente llegar a eliminar o a orinar pedazos de la próstata. Eso hay que decírselo al paciente porque luego cuando sucede, pues realmente sí es bastante terrible para el paciente, o lo que no, o lo peor que nos puede pasar es la embolización no deseada, ¿no? La migración de material embolizante hacia los ramos pudendos que irrigan el pene y que pueden llegar a tener ese tipo de complicaciones. Sin embargo, bueno, no voy a ahondar mucho en ello, ya que, pues, como el doctor nos comentó, bueno, tenemos, según las conclusiones, es un procedimiento seguro, el 190% aproximadamente de los pacientes en seguimiento tienen una vida sexual aceptable y pueden tener una pronta recuperación. Al paciente lo internamos. Bueno, en mi caso yo interno al paciente en la mañana, el otro día lo doy de alta, le dejo la sonda 3 días y se la retiro posteriormente. El doctor, los brasileños ya lo están haciendo ambulatorio, los embolizan en la mañana y en la tarde los mandan a su casa. Yo todavía he tenido pacientes que sí son un poco, pues tienen temor de irse a su casa tan rápido y se quedan hospitalizados un día. Sin embargo, realmente un día de hospitalización con mínimos síntomas de post-embolización, una maravilla. Y bueno, ahí está una foto en Bogotá con mis amigos y una foto con mi maestro. Realmente, pues muchas gracias. Estoy listo para las preguntas. Bueno, comenzamos con algunas preguntas del auditorio. Tengo una pregunta interesante, me parece interesante, que dice, en la opinión de ambas especialidades, ¿cuál es el punto de encuentro en donde, respetando cada quien su labor, haya coincidencias significativas? Es decir, ¿en qué casos, doctora Sael, usted solicitaría una intervención del radiólogo intervencionista? Y al doctor Alfredo, ¿en qué casos solicitaría la participación de urología? Precisamente ahorita, habiendo platicado con el doctor, yo creo que poco a poco se va a ir diversificando el grupo de pacientes. Pero yo creo que el común denominador, de forma general, o sea, que el grupo de pacientes con muchos factores de riesgo y comorbilidad, ¿no? Pacientes anticoagulados, pacientes hipocosos, pacientes con riesgos cardiovasculares altos, obesos, pacientes que normalmente nadie quiere operar, ¿ok? Y entonces creo que ese es un punto de encuentro muy importante y uno que quizá más adelante y poco a poco irá tomando fuerza porque es de llamar la atención, es ese grupo de pacientes que es un pequeño mundo dentro de todo el universo de la hiperplasia en el manejo quirúrgico, aquellos pacientes con deseo de reproductibilidad, producción, y que quieren preservar, quieren evitar todos los efectos secundarios o bien adversos de los medicamentos y de las cirugías convencionales que no preservan esto y que se les tendrá que plantear que habrá una mejoría a largo plazo y que en algún momento determinado, como las demás, puede requerir más adelante una recirugía o un porcentaje de reintervención. Adelante, doctor. Sí, efectivamente, como el doctor Azael nos ha comentado, en los casos de pacientes con los que yo empecé a hacer embolización, como acaba de comentar el doctor, los pacientes con comorbilidades, con obesidad mórbida, con un índice muy alto quirúrgico, son los pacientes que normalmente nos derivan los urólogos o no nos derivan, a veces llegan con nosotros. Es cierto también que cuando hacemos la embolización, tenemos que tener un seguimiento muy apegado al paciente, porque si no, si lo descuidamos o no lo dejamos de ver, generalmente puede el paciente llegar a complicarse. Los casos en los cuales yo he solicitado, porque sí lo he hecho, que me ayuden los urólogos, son cuando pacientes que tenemos sintomatología persistente a pesar de la embolización, en los cuales no tuvimos éxito con ello, el paciente continúa con síndromes de obstrucción, con sintomatología urinaria baja, y que con la ayuda de los medicamentos y la embolización todavía mejora. He tenido, en la casuística que tengo, he tenido 2 casos de pacientes que ya decidieron ya no reembolizarse, sino ya operarse, y lo cual también pues es una gran herramienta y un apoyo cuando estás de la mano trabajando con el urólogo. Agregando que ese grupo de pacientes portadores de sondas que no es raro, es muy común,
pacientes añosos, pacientes portadores de sonda por alguna circunstancia, en particular un factor obstructivo secundario a esto, y que evidentemente tiene uno temor como cirujano a llevarlo a un procedimiento por alguna otra comorbilidad que pudiera llegar a tener. Pero estos pacientes con retención aguda, retención crónica de orina, también es un campo de oportunidad muy amplio. Perdón, comentar hace rato, escuchaba sobre la embolización unilateral, si tenemos o no la capacidad de poder elegir esa posibilidad. Realmente siempre vamos a embolizar a ambos lados. Obviamente a veces no se puede. Cuando son pacientes con edad avanzada que tienen calcificaciones de los vasos y tenemos una dolicidad incluso desde el ingreso de la arteria, desde la arteria femoral a la arteria ilíaca externa, hacia la ilíaca común para hacerle crossover y hacer el cruce y poder cateterizar la arteria ilíaca interna y posteriormente buscar la arteria vesical inferior. Muchos pacientes están llenos de calcio y a veces ya no es posible por embolizarlos, lo hacemos unilateral. En esos casos, los pacientes que se hace una embolización unilateral, he tenido pacientes que quedan con una asimetría de la próstata. Se necrosa la parte que hemos embolizado y la otra queda del mismo tamaño. Sin embargo, la sintomatología sí mejora. O sea, en algunos obviamente no. Sin embargo, bueno, en un promedio de 10 pacientes que ha sucedido esto, en un promedio de 6 a 7 sí mejora su sintomatología urinaria porque pienso que se libera una parte o la necrosis de la uretra que consigues, logra liberar. Quizás no a largo tiempo va a tener éxito esto, sin embargo, si el paciente mejora, a diferencia en comparación a la embolización de miomas que hacemos cuando embolizas la arteria uterina de un lado y del otro no, el paciente prácticamente vuelve a revascularizar los miomas y entonces ahí sí tenemos muchos problemas. Pero acá en este caso no lo elegimos realmente. A mí me ha pasado que o está muy calcificada la arteria, está muy dólica o la disecas por tanto intento de querer meterla aquí, la disecas y pues ya no vas a poder hacerlo. Si ya lo logras hacer una vez de un lado, está perfecto. Veo de gran valor, y lo agregó, doctor, el, el, el hecho de que todo paciente que sea embolizado, aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo, el riesgo latente de la retención como efecto de la inflamación por la necrosis, ¿verdad? Me puede exacerbar los síntomas o me puede llevar a la retención aguda de orina. No tenía, ¿no? Entonces, veo mucho valor el hecho de que sí todos los pacientes, por certeza, seguridad de uno, ustedes, eh, lo sonden. O sea, que no haya ningún inconveniente en no sondear, no tendrían por qué no. Consideramos nosotros la sonda Foley como un factor seguridad, ¿no? Entonces, yo veo como muy buena opción de seguimiento inmediato a que el paciente se vaya tranquilo con esa sonda y quizá en 72 horas quitarle la sonda. Y explicarle que pueda tener una exacerbación de los síntomas y aporto, con la experiencia que he tenido acá en Dalinde con el doctor Rodríguez, es tratar de no dejar los medicamentos que viene tomando para el tema de la próstata, porque entonces pudiéramos descompensar aún más. Pues creo que es de valor, se los comparto, porque vale mucho la pena que el paciente siga tomando los medicamentos que venía tomando para el factor obstructivo y de esta manera tener una menor exacerbación de estos síntomas. Sí, efectivamente, yo al paciente le dejo la sonda 72 horas porque obviamente el proceso post-embolización, la próstata se va a inflamar. Pero la administración de dexametasona como dosis única me ha traído muy buenos resultados. Entonces, 72 horas aplicar dexametasona y realmente les va bastante bien. Obviamente no recuperan, comienzan a orinar mejor. El paciente quiere orinar como si tuviera 15 años, la verdad es que no, ya no va a volver a hacerlo de esa manera. Sin embargo, bueno, hay que hacer el hincapié en que va a mejorar su sintomatología, pero pues los pacientes, por ejemplo, estos que son portadores crónicos de sonda, de repente le quitas la sonda y pueden orinar aunque sea un poco, sí, ellos lo agradecen bastante. Exactamente. El planteamiento y en este proceso de envejecimiento que nosotros tenemos, la vejiga también se va deteriorando, ¿no? O sea, por el factor obstructivo. Hay diferentes fases en esta fisiopatología. Entonces, pues al principio se contrae mucho más fuerte y hay un momento en el cual ya se vence esa capacidad, se hace muy resistente, pierde su capacidad y ya no se contrae tanto.
Entonces, normalmente en todas estas ponencias en las que he tenido oportunidades, el paciente en Latinoamérica llega progresado, ¿eh? El paciente llega con síntomas moderados a severos, práctico al momento de la cirugía. Y es importantísimo lo que acaba usted de decir. Al paciente hay que venderle la idea de lo que yo quisiera como paciente y por otro lado la realidad, ¿eh? Porque al final, y lo dejo bien claro, el más agradecido va a ser aquel que no podía orinar y que tiene una sonda y ya puede orinar, le besa los pies, pero aquel que, pues, oye, me dijiste que iba yo a orinar, pero como cuando tenía 30, nunca más, ¿eh? Porque hay muchos factores que pueden participar precisamente en la capacidad de vaciamiento de la vejiga. La misma vejiga en su capacidad de contracción, en donde, bueno, que sí ayuda mucho a desobstruir estos pacientes. Pero sí hay que tratar de poner la realidad de qué es lo esperado, qué es lo real y qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Sí, exactamente, efectivamente. No sé si tengan más preguntas. Hola, buenas noches. Sí, justo en el chat tenemos un par de preguntas. Primero, bueno, el doctor Jonathan Alanís. Muchas gracias, estimados amigos, Hazael, Alfredo y Emiliano, por el apoyo. Excelentes aportaciones, excelente sesión. Buenas noches. Por parte del doctor José Napoleón Morales Cruz, el tiempo de seguimiento en su experiencia post-embolización. Muy bien, es lo que estábamos comentando ahorita, que nosotros tenemos que tener un seguimiento del paciente. Yo generalmente cuando le hago la embolización al paciente lo cito en una semana. Obviamente lo cito de los 3 días después de la embolización para retirarle la sonda y después lo cito en una semana o 15 días, después a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 y a los 12 meses, cada 3 meses aproximadamente. Eh, Debemos de saber que los resultados realmente definitivos son hasta el año. O sea, no vamos a lograr, eh, o sea, el paciente va a tener una progresión en el cual el paciente puede decir, que doctor, ya comencé a orinar, me siento bien, he dejado de pujar. Tengo un paciente que me decía, pujaba siempre, ahorita ya no lo hago. Y la progresión, sin embargo, realmente de los pacientes que tengo, creo que solamente 2 han llegado al año a checarse conmigo. Casi todos me abandonan entre los 3 y los 6 meses por su mejoría y más es el caso de los varones. A diferencia de las mujeres cuando les hacen embolización de mioma sí te vienen a ver hasta el año casi todas, pero los hombres no, los hombres pues porque tenemos otra idiosincrasia, otras a veces ocupaciones o no sé, generalmente ya no me vienen a ver, pero el seguimiento es ese, al tercer día lo cito, lo veo en la semana, luego lo veo a los 3 meses, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Yo no sé si que ese es un punto de valor, la homogeneización o la homologación de tratar de hacer precisamente un criterio, ¿no? Que tanto ustedes como nosotros tengamos ese tipo de seguimiento. Como aporte importante es cada visita, una vez ya retirada la sonda, al mes, 3, 6, 9, su única herramienta objetiva para poder valorar la mejoría real y que le puedas demostrar al paciente con ese IPSS basal, se lo vas haciendo llenar sin que se dé cuenta de lo que tú tienes guardado, que es el basal, a los 3, a los 6, a los 9, el paciente tienes manera tú cómo darte cuenta cómo esa intensidad de síntomas se va minorando. Y eso significa mejoría. Y que evidentemente va a haber ciertos efectos secundarios que van a continuar a través de todo este desarrollo hasta que se desinflame el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que es la subjetividad del paciente. Es que yo pensé, yo siento, creo que no orino tan bien como antes. Bueno, ¿cuál es su única herramienta? El IPSS, por lo menos, ¿no? A menos de que ya más adelante se homologue por ahí un punto en donde nosotros como urologos en ese seguimiento le podamos hacer una uroflujometría para valorar el Qmax. En algún momento también creo que es válido hacer ese ultrasonido para valorar la disminución del volumen de la próstata, el porcentaje de orina residual y tener las herramientas para decirle al paciente, pues estás mejor que antes, ¿no? Sí, exactamente. Generalmente esos pacientes quedan muy sensibles. Tuve, bueno, un grupo de pacientes que a la mínima molestia, a la mínima disuria, que ni siquiera estaba relacionada con la próstata, te están llamando a las 12 de la noche y tienen el pavor de que, doctor, yo creo que ya me creció la próstata otra vez, ¿no? Así es Generalmente, el paciente urológico, doctor, ¿no? Es interesantísimo. No sé, ustedes tratan hombres y mujeres.
perdón que lo haya interrumpido, pero Sí, sí. es algo interesante. O sea, la mujer como que aguanta más, entiende más, se la va llevando. Pero el paciente urológico sí está de miedo, ¿no? O sea, Sí, lo sí, sí, entiendo. sí. Oiga, doctor, me paré a orinar ahorita en las 12 de la noche y no pude orinar bien, sentí raro, me ardió, en fin, y entonces, bueno, lo citas al otro día, él hace su estudio de ultrasonido, en fin, y en base a los hallazgos, pues ya dices, generalmente tienen a veces alguna infección agregada, alguna otra sintomatología. En esos casos yo lo que hago, hago el ultrasonido, lo derivo con el urólogo para que él le maneje la sintomatología, a veces ni siquiera relacionada con la próstata, ¿no? Con otro tipo de patología, pero el paciente trae en la cabeza grabado de que le existe una embolización y que todo lo que sienta de aquí en adelante va a ser secundario a la embolización. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más por parte del doctor Claudio Casas. Él nos pregunta, ¿qué estrategia recomienda o les ha servido para convencer a los urólogos para hacer equipo y trabajar con un radiólogo intervencionista para hacer este procedimiento? Bueno, yo le platicaba al doctor al inicio de la charla, así, tras bambalinas, porque él también me preguntaba, oye, ¿cómo convences o cómo te llegan los pacientes o cómo empezaste, ¿no? Yo en el hospital donde trabajo, es un hospital donde los urólogos son fundadores del hospital. Mi hospital tiene 36 años de que se fundó, donde yo trabajo, en el Centro de Alta Especialidad en Veracruz. Los urólogos son pues, buenos amigos, gente que tienen toda la experiencia, 36 años operando. Y cuando llegué y les dije, ¿saben qué? Miren, existe esa técnica, quisiera empezar, como ven. Ellos me abrieron las puertas, me dijeron, mira, Alfredo, tengo la agenda llena 9 meses. Yo te comparto lo que quieras, vacíalas, ¿no? No tengo problema. Y comencé así. Posteriormente, cuando comenzaron a ver los resultados, ambos, la verdad, se portaron bastante caballeros y me permitieron, me compartieron la agenda y empezamos incluso a trabajar en equipo para poder empezar a hacer este procedimiento. Y cuando vieron que los resultados eran buenos, en la curva de aprendizaje, la verdad es que hubo unos casos en que no logré hacer las primeras embolizaciones, porque identificar la anatomía y poder ver todo esto lleva una práctica. Sin embargo, poco a poco, como todos los radiólogos intervencionistas que empezamos a hacer embolización de próstatas, vamos mejorando nuestras técnicas y pues obviamente logramos hacer un buen equipo. Eso con respecto al área institucional. En el área privada, los pacientes que me han llegado son los pacientes, como comentábamos, los pacientes complicados, con obesidad mórbida, los pacientes con hipertensión que no se controla, el tipo de paciente que está anticoagulado, que es cardiópata, que tiene marcapasos, todos esos pacientes con los urólogos que me conocen me han mandado pacientes. Obviamente el paciente que ellos pueden operar generalmente lo operan y el paciente lo convencen de que va a ser una buena cirugía, pues también ellos la verdad es que hacen un excelente trabajo y nosotros tenemos que ver ahí en dónde podemos nosotros aportar, ¿no? En este momento, los que me mandan son esos, los pacientes que están con un índice muy alto de riesgo quirúrgico. Sin embargo, no sé si recuerdan cuando surgió la embolización de miomas, cuando yo llegué y le dije a los ginecólogos, oye, ¿puedo embolizar los miomas? Me dijeron ellos, oye, ¿tú crees que yo voy a dejar de quitar matrices? O sea, yo hago histerectomía y en lo privado eso me deja dinero. Posteriormente ya se supo, bueno, se aprendió en la curva de aprendizaje a nivel del mundo que no todos los miomas son embolizables, no todos los miomas grandotes se embolizan, ¿no? Igual acá, habrá pacientes, como comentaba el doctor, que quieren conservar su vida sexual, a pacientes que ya no les interesa eso y que se van a operar y que les va a ir muy bien. No todo va a ser embolización, obviamente, y sí habrá que sentarnos a platicar qué casos podemos compartir y tratar en equipo como lo que se pretende de aquí en adelante, ¿no? En México realmente es a veces difícil hacer equipos. A mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, hacer equipo con los angiólogos en el hospital. Ellos de plano no me dijeron, no, pues para hacer pie diabético, terapia endovascular, no. Ellos dicen que siguen operando y van a seguir amputando piernas. Entonces, pero los urólogos me dijeron que sí, algunos ginecólogos me dijeron que sí. Y yo creo que es cuestión de hacer las cosas con calidad, con un marco cognoscitivo que nos respalde, y yo creo que eso nos va a dar el respaldo para poder aportar lo que nosotros como intervencionistas nos toca. Muchas Bueno, pues gracias. muchas Perdón. gracias por las excelentes ponencias. Por cuestiones de tiempo, pues ya las preguntas nos las pueden enviar al chat y el doctor Alfredo y el doctor Asael pues nos las tendrán que responder
por esa vía. Sin embargo, agradecerles las excelentes charlas y seguimos en estas pláticas del colegio. Nos vemos la próxima plática y reiteramos nuestro agradecimiento tanto al doctor Asael como a Alfredo. Muchas gracias. Que estén muy Un bien, gusto, muchísimas gracias. Un un gusto, placer. doctor. Mucho gusto, doctor. Y éxito. Gracias.